Tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, sean bienvenidos a esta segunda clase de esta segunda semana. En esta clase vamos a abarcar tres temas. Va a ser el tema relativo a ver, denme un segundo. El, a ver, aquí lo tenía. Vamos a comenzar con el tema de las fuentes del derecho de trabajo. Luego vamos a ver los sujetos del derecho de trabajo, quiénes son los sujetos. Y por último, pues vamos a ver brevemente lo relativo a la empresa y el derecho del trabajo. Bueno, espero que estén teniendo una excelente semana. Y bueno, ¿qué les parece? Sin más por el momento, pues vamos a dar inicio a esta clase con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien nos guíe y quien nos ayude, quien nos esté dando sabiduría, quien ponga en nosotros una mentalidad receptiva para poder adquirir o retener todos estos conceptos que vamos a ver en esta clase y los temas que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta en una nueva clase de esta materia de derecho del trabajo. Y Señor, te pedimos que seas tú tomando control de este tiempo. Te pido por los alumnos, que tú los ayudes, que tú les des sabiduría, que tú les des fuerza para que ellos puedan cursar y llevar toda esta materia y aprobarla con la mejor calificación posible. Te pido por ellos y te doy gracias y todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, pues déjenme, les comparto las diapositivas relativas al tema que vamos a ver. Vamos a ver el tema relativo a las fuentes del derecho del trabajo. Eh, Déjenme les comparto la pantalla. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues también les quería comentar que cualquier duda que ustedes tuvieran o respecto de la clase o alguna tarea, pues me la pueden hacer saber a través de mi WhatsApp. Ahí está en el grupo de la materia de la universidad. Ahí ustedes me pueden mandar mensaje directamente y pues yo por ese mismo medio pues les estaré contestando. Puede ser cualquier duda que ustedes tengan. También relativa a la fecha de entrega de los trabajos, si se atrasan o algo, pues pueden comentarme con toda confianza y pues ahí buscamos la manera de que pues no sé si van atrasados con algún trabajo, pues vemos cómo hacemos para que ustedes puedan cumplir con la entrega. Bueno, vamos a ver este tema, dice las fuentes del derecho del trabajo. ¿Cuáles son estas fuentes? Como idea general, las fuentes del derecho de trabajo son los instrumentos, hechos o actos que dan origen a las normas laborales. Instrumentos, pues las leyes puede ser, como la Constitución, hechos o actos, pues son los acontecimientos que se dan a lo largo de la historia, todos estos acontecimientos que hemos visto como han sucedido desde la antigüedad hasta la revolución industrial o eh, todo esto que pasó fueron actos que son fuentes del derecho del trabajo, que de ahí surgieron leyes
se reguló todo este tipo de actividades o relaciones entre patrón y trabajador. Dice, su objetivo es garantizar la justicia social, la equidad y la protección del trabajador, como ya lo vimos anteriormente en el tema de la clase pasada, pues ese es el objetivo. Combinan elementos jurídicos, sociales y económicos. Eh, Importancia del estudio de las fuentes. Esta importancia permite entender cómo se crean, interpretan y aplican las normas laborales. ¿Cómo se crean? Pues a raíz de que surgen. Pues sí, para regular esencialmente conflictos pues entre el trabajador y el empleador o el patrón. Facilita la resolución de conflictos laborales porque a través de estos lineamientos o a través de estas normas que ya existen o que están previstas, que son fuentes, estas fuentes, pues se logra la solución de estos conflictos. Asegura que los derechos del trabajador sean reconocidos y protegidos por el Estado. Sean protegidos, pues lo vemos que los derechos del trabajador, pues los protege el Estado a través de las disposiciones legales que se promulgan, como tenemos la Constitución y la Ley Federal de Trabajo, donde se encuentran contenidos derechos del trabajador, como lo vimos en el salario mínimo y las jornadas laborales. Clasificación general de las fuentes. Las fuentes del derecho se clasifican en fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son factores sociales, económicos y políticos que dan origen al derecho. Factores sociales, pues son estos acontecimientos los conflictos que se suscitan entre el trabajador y el empleador, económicos, pues en sí, pues la economía que puede existir en un determinado territorio y políticos que dan origen al derecho. Políticos, pues estas son como relativas al Estado, políticas que tenga el Estado. Las fuentes formales son procedimientos o formas en que se expresan las normas jurídicas. Esto es como, pues a través de las leyes, que sería que la ley suprema, pues es la Constitución y luego de ahí de esa Constitución, pues surgió la Ley Federal del Trabajo y de ahí pues surgen otros dispositivos legales, reglamentos y etcétera, ¿verdad? Entonces son fuentes materiales y fuentes formales. Fuentes materiales del derecho del trabajo. Dice, son los elementos reales que motivan la creación de normas laborales. Algunos ejemplos son las condiciones económicas, salarios y productividad. Puede ser que haya poco salario o que no haya productividad o que la productividad sea mucha. Entonces, este tipo de cuestiones o de factores dan lugar a fuentes de materiales del derecho de trabajo. Movimientos obreros, pues los movimientos obreros, perdón, los movimientos obreros pues son, podemos decir, los movimientos sindicales, todo esto que se genera em, entre estos sindicatos y las industrias, pues que son una fuente del material del derecho del trabajo. Intervención estatal, evolución tecnológica. La evolución tecnológica pues tiene que ver pues con los avances de la ciencia, todas esas cuestiones como por decir puede ser cuando a una persona es sustituida por alguna máquina, ¿verdad? Que realizaba su trabajo y lo sustituye una máquina, pues ahí ya
Eso es una fuente material del derecho del trabajo. Factores sociales como fuentes materiales. Las demandas de los trabajadores por mejores condiciones laborales es un factor social. O sea, como lo vimos anteriormente con la huelga de Cananea y todas esas, ay, no me acuerdo cuál es la otra, pero por esos conflictos donde hay un salario o una condición de laboral que no, una condición laboral que no son las óptimas, pues surgen conflictos y ese conflicto, pues ahí tenemos una fuente material. Los conflictos laborales sindicales que impulsan reformas. Los conflictos laborales y sindicales. Pues sí, es cuando vemos cuando los sindicatos, todos los trabajadores que pertenecen a estos, pues se van a la huelga por alguna mejora laboral o una injusticia que se está cometiendo o algo que es contrario a la ley, ¿verdad? La búsqueda de equilibrio entre capital y trabajo. Aquí este equilibrio, pues como ya lo vimos, es relativo a que haya un equilibrio entre el trabajador y el patrón. Porque, pues como ya vimos, siempre hay es naturaleza de este tipo de derecho laboral que exista un desequilibrio entre el trabajador y el patrón. Entonces, la búsqueda de este equilibrio también es una fuente formal del derecho laboral. Papel del Estado como fuente material. El Estado interviene y aquí vemos que el Estado pues también es una fuente material del derecho laboral, porque el Estado es quien interviene para regular las relaciones laborales. ¿A través de qué? A través de las juntas o los tribunales conducentes donde se dirimen este tipo de cuestiones y de ahí de sus conflictos pues surgen disposiciones o acuerdos que trascienden para la regularización del derecho laboral. Y dice garantizar la seguridad social, pues también porque el Estado pues se encarga ¿cómo se dice? Inspeccionar a las empresas que tengan a sus trabajadores asegurados o con seguro médico. Dice establecer políticas públicas laborales. Políticas públicas pues las establecen en las leyes, en reglamentos, en todo ese tipo de cuestiones. Y aquí vamos a ver ejemplos, creación de leyes, como les estaba diciendo, como la Ley Federal del Trabajo en México o sus equivalentes en otros países. Pero pues aquí en México pues es la Ley Federal del Trabajo, donde se encuentran todas estas cuestiones. La regularización de relaciones laborales, la garantizar la seguridad social y establecer políticas públicas laborales. Fuentes formales del derecho del trabajo. Son las formas jurídicas mediante las cuales se manifiestan las normas laborales. Incluyen que puede ser la Constitución, pues es la ley suprema. Y ahí vimos que está en nuestra Constitución se contiene el derecho al trabajo y por otra parte, pues también las obligaciones de uno como trabajador, que tiene que ser un trabajo socialmente útil. Las leyes laborales, pues son la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos, contratos colectivos e individuales. Estos contratos colectivos, pues los vamos a ver más adelante. Son los que ya ha celebrado el sindicato. A ver, perdón. Son los que el sindicato de una empresa, pues elabora y acuerda con la empresa y con todos los trabajadores que pertenecen a este sindicato
Y ya pues al ingresar pues firmas este contrato colectivo porque son las prerrogativas o el acuerdo que llegó el sindicato con el patrón. Y los individuales pues es un contrato normal de trabajo que no se encuentra, que no está celebrado por un sindicato o que no fue como consecuencia del acuerdo entre sindicato y el patrón. Convenios internacionales y la jurisprudencia y costumbre laboral. Constitución como fuente formal contiene los principios rectores del trabajo: libertad, igualdad, salario digno, seguridad social. Libertad, pues libertad para que nosotros elijamos cuál es el trabajo que vamos a desempeñar. Igualdad, que todos tienen el mismo derecho a tener un trabajo y pues de crecimiento, salario digno, porque existe un salario mínimo y ese es el mínimo que debe de ganar una persona para considerar que es un salario digno y que le alcanza para comprar los elementos o los artículos esenciales de la canasta básica. Seguridad social, porque pues todos los trabajadores, perdón, todos los trabajadores deben estar asegurados, tener un servicio médico. Y todo esto, pues como ya lo hemos repetido anteriormente en diversas ocasiones, está en el artículo 123 de la Constitución mexicana. Ese artículo sirve como base suprema para todas las demás normas laborales, o sea, de ahí emana como que pues este es el esencial porque está en nuestra ley suprema, la Constitución, y de ahí emanan todas las normas que regulan algún aspecto relativo al derecho laboral. La ley como fuente formal desarrolla los preceptos constitucionales. Entonces, por decir, está la Constitución y luego tenemos la Ley Federal del Trabajo, que esta ley pues desarrolla o ya hace más extensivo todos los preceptos que se encuentran en la Constitución relativos al trabajo. Regula derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Entonces, a través de la Constitución, pues tiene los principios básicos, pero de ahí, de esos principios básicos, pues surge una ley para regular obligaciones de trabajadores y empleadores, donde se encuentran contenidos, no todos los supuestos que pueden haber o suscitarse, sino no de manera eh, completa, ¿verdad? Porque pues siempre va a haber, como ya lo vimos en los principios del derecho laboral, pues que siempre está cambiando, siempre está mejorando, siempre está regulando, porque trata de abarcar, regular todos los, ¿cómo podríamos decirlo? De los, supuestos posibles o que vayan surgiendo con el paso del tiempo. Entonces, ahí se encuentra contenido toda la regulación de derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Contiene normas imperativas, pues ya vimos por qué son imperativas y de orden público. Otras fuentes formales podremos, además de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, son los reglamentos, detallan la aplicación de las leyes, contratos colectivos, acuerdos entre sindicatos y empleadores, como les estaba explicando, pero pues más adelante vamos a ver todo esto cuando hablemos de los sujetos del derecho laboral. Costumbre laboral, prácticas reiteradas aceptadas por las partes. Esto costumbre pues son los usos que tienen los empleadores con los trabajadores, que son muy comunes en todas las empresas o pues todas las áreas de trabajo que suelen llevarse de la misma forma en muchas o si no todas las áreas de trabajo, en todos los empleos. La jurisprudencia, pues son las consideraciones que pues nuestra máximo tribunal en relativo al Poder Judicial Federal, la Suprema Corte, los tribunales colegiados y los de distrito, jueces de distrito, que se genera esta jurisprudencia a través de los casos que se presenten, a través del amparo se analizan y puede que llegue
a generarse alguna jurisprudencia que sirve como antecedente para casos similares. Convenios internacionales, normas internacionales ratificadas por el Estado. Los convenios pues tienen que estar ratificados por México y no me acuerdo qué otros requerimientos debe cumplir para que pueda ser una fuente formal o para que tenga efectos para el Estado mexicano. Eliminación del derecho civil como fuente supletoria. Y aquí pues hacemos este pequeño como apartadito y vemos este tema que dice eliminación del derecho civil como fuente supletoria. Dice, antes del derecho civil se aplicaba de forma supletoria, antes el derecho civil se aplicaba de forma supletoria en temas laborales no previstos, pero hoy se busca que el derecho del trabajo sea autónomo y especializado. Esto evita que principios civiles basados en igualdad formal contradigan la protección laboral basada en desigualdad real. Entonces, pues como ya estuvimos viendo también en temas pasados, pues no son iguales este tipo de derechos, porque el derecho civil presupone una igualdad de las partes, pero en el derecho de trabajo esto no existe, pues es de naturaleza, hay una, por naturaleza, por naturaleza hay una desigualdad entre partes, entre trabajador y la persona, el patrón. Entonces, pues por eso, por esas cuestiones, pues se eliminó el derecho civil como fuente supletoria. Razones, naturaleza distinta, como estábamos viendo, el derecho del trabajo protege al trabajador, mientras que el civil parte de la igualdad contractual. Entonces, en el civil hay una igualdad contractual, pero en el derecho laboral no, entonces se busca proteger al trabajador. Existencia de normas específicas en materia laboral. Consolidación de la justicia social como principio rector. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales se eliminó. Y eso sería todo en relación a este tema, las fuentes del derecho del trabajo. Déjenme les comparto, vamos a ver el tema siguiente. Vamos a ver, ya vamos en el tema 8. Como quiera, pues ustedes pueden ir ahí guiándose en el temario que les puse ahí en la plataforma. Ya está ahí a su disposición para que ustedes puedan consultarlo y si gustan, pues ahí ya van viendo las clases que vamos a ver la siguiente semana y así. Por lo regular, vamos a ver 4 clases cada semana. Algunas vamos a ver 5, pero esto es para alcanzar a ver todos los temas que se encuentran en el temario. Yo espero que sí los podamos ver, este, así en forma general y pues recalcar los puntos importantes, pero yo espero que sí lo podamos ver y poder terminar pues todos los temas que vienen ahí en el temario y que no se quede ninguno que nos falte ahí su estudio o su análisis. Entonces, bueno, vamos a, déjenme les comparto mi pantalla para que pues, me puedan seguir ahí en las diapositivas. Ahora vamos a ver los sujetos del derecho del trabajo. Aquí vamos a ver todo eso de trabajador, patrón, sindicatos, mm, contratos colectivos, todo eso. Vamos a ver, vamos a dar inicio. Un segundo. Ahí está. Clasificación de los sujetos. Vamos a ver cómo se clasifican los sujetos individuales, trabajador y empleador, y los sujetos colectivos, organizaciones que representan intereses comunes de trabajadores o empleadores. En este caso podría ser un ejemplo los sindicatos. Dice, esta división permite distinguir entre relaciones individuales o colectivas de trabajo. Sujetos individuales, pues siempre va a ser el trabajador y el empleador.
Y los colectivos, pues vamos viendo que, o vamos a ver que es encaminado a los sindicatos. Los sujetos individuales. Pues en primer término, pues tenemos al trabajador, que es la persona física que que presta un servicio personal y subordinado a otra a cambio de una remuneración, subordinado pues al patrón. Este presta su servicio y como consecuencia recibe un salario, una remuneración. ¿Cuáles son las características de este sujeto individual del trabajador? Subordinación jurídica. Está subordinado al patrón. Personalidad física, que es una persona física la que realiza el trabajo. Remuneración. Remuneración, pues es lo, como lo estábamos viendo, es lo relativo al salario, que él por vender su mano de obra va a recibir una prestación pecuniaria económica, un salario con la periodicidad que se haya establecido ahí en el contrato. Continuidad en la prestación. Continuidad en la prestación. Más o menos no me, bueno, creo que esto, no, creo que esto está, creo que eso es bien, más que nada está relacionado con la continuidad sí, ya. En la continuidad de la prestación del trabajo, o sea, que no sea, más que nada que no sea, se busca que esto trascienda a lo largo del tiempo y no que sea nomás de un instante, ¿verdad? O tiempo muy corto. Derechos del trabajador. ¿Cuáles son los derechos que tiene el trabajador? En forma general, derecho a un salario justo, perdón. Al nosotros como trabajadores, al realizar un trabajo, pues que tenemos derecho principalmente a que nos sea remunerado con un salario que sea justo. ¿Cómo va a ser justo? Pues principalmente si el salario pues es conforme al salario mínimo, pues ahí ya podemos decir o presumir que es justo, pero también pues tiene que ver con el tipo de trabajo, los conocimientos que se necesitan, todas esas condiciones deben abonar para establecer que va a ser un salario justo. Jornada laboral limitada, o sea que nosotros vamos a tener un trabajo, a cuando tengamos un trabajo, pues o el tiempo que vamos a estar laborando en él, pues tiene que ser limitado, tiene que haber un horario. Como ya vimos en la Constitución, dice que son 8 horas y en la nocturna pues 7. Pero siempre debe haber una jornada de trabajo limitada. No, pues no podemos estar trabajando día y noche, ¿verdad? Porque sería pues contrario a la integridad humana, no sería correcto y sería contrario a la Constitución. Seguridad social, pues lo relativo a que los trabajadores deben tener su servicio médico. Vacaciones, descansos y prestaciones. Bueno, pues conforme a la ley, tenemos derecho a vacaciones siempre y cuando cumplamos de determinado plazo de laborar en la empresa o en la institución, ¿verdad? Y también tenemos descansos que son cada semana, ¿verdad? O dependiendo, hay muchas personas que hablan por turnos y le dan cierto día, varía el día de descanso que tiene a la semana, pero hay otros que siempre tienen el mismo día, descansan el mismo día, por lo regular el domingo, que es el día en que pues por lo general más personas descansan. Pero como les comento, sí hay personas que andan por turnos y pues tienen su descanso una vez a la semana, pero a veces un día o a veces otro. Y prestaciones, pues aquí
Más que nada va relacionado con, por ejemplo, cuando les dan vales de despensa, cuando les dan algún apoyo en las que tienen apoyo para guarderías, cosas así. Esas son prestaciones, el aguinaldo, las utilidades, en el caso de que la empresa sí esté obligada a dar esas utilidades a sus trabajadores. Entonces esas son prestaciones, algunas son de ley y otras son pues ya conquistas laborales o logros sindicales que se van abonando al contrato colectivo o al contrato que se celebre o simplemente porque el patrón pues así lo dispone y así quiere hacerlo con sus trabajadores. Protección contra el despido injustificado. O sea, el trabajador debe estar, tiene este derecho a estar protegido cuando se le despida injustamente. El empleador o patrón. Bueno, ya vimos el trabajador, ahora vamos a ver lo relativo al patrón. Esta es la persona física o moral que utiliza los servicios de una o varios trabajadores. Persona moral, pues cuando es una empresa, una sociedad anónima que se dedica, no sé, a desempeñar o realizar algún producto para su venta relativo al comercio, qué sé yo, ¿verdad? O puede ser una persona física, un señor, una persona física, un individuo que tenga algún negocio y pues ese sería una persona física. Puede ser individual, persona natural, colectiva, empresa o sociedad. Individual pues es cualquier persona, ¿verdad? Que tenga una eh, poder económico y que desempeñe algún o perdón, que desarrolle alguna actividad y con motivo de ella pues necesite la contratación de otras personas para que lo ayuden a elaborar el servicio o el insumo que utiliza para vender y obtener un beneficio. Colectivo, empresa o sociedad, pues cualquier empresa, una SA, todo ese tipo de personas jurídicas establecidas en la ley. Eso es una colectividad y se tienen poder de dirección, organización y control del trabajo. Pues sí, el patrón tiene el poder para dirigir pues su empresa y para dirigir a los que están a su cargo. Este, perdón, organización, pues él es el que organiza o establece cómo está integrada la empresa o cómo está integrado el centro o el lugar donde se desempeña el trabajo, controla el trabajo, ¿verdad? Ese es el empleador o patrón. Obligaciones del empleador, pagar el salario y prestaciones. Pues sí, si nosotros le estamos prestando, le estamos vendiendo nuestra mano de obra a un empleador, pues es lógico que él nos pague esa mano de obra con el salario. Y además de no solamente el salario, sino que pues también existen prestaciones como pues vales de despensa, aguinaldo, utilidades, todas esos tipos de prestaciones que pues se agregan además al salario. Cumplir con las normas de seguridad e higiene. Como ya lo vimos anteriormente, pues sí, o sea, em, o bueno, lo relativo a la seguridad del trabajador, pero aquí vemos que este tipo de la seguridad del trabajador es una obligación del patrón, porque éste debe de cumplir con normas de seguridad e higiene, o sea, que sus trabajadores estén protegidos y que puedan desarrollar su trabajo y que no haya peligro de que
de que sufran algún accidente y un daño en su persona. Entonces, debe cumplir con estas normas de seguridad y también de higiene. Respetar la dignidad y derechos de los trabajadores, pues esto tiene que ver con lo antes dicho, con las normas de seguridad e higiene, que esto va, pues, va de la mano con respetar la dignidad y los derechos de los trabajadores. Inscribir a los trabajadores en la seguridad social, o sea, tiene la obligación de que sus trabajadores tengan una seguridad social, un servicio médico y en donde, pues, a final de cuentas, en donde el patrón, perdón, en donde el patrón, elija. Los sujetos colectivos. Bueno, ahora vamos a ver, ya que vimos los sujetos individuales, que pues son nada más y nada menos que el trabajador y el patrón. Ahora vamos a ver los sujetos colectivos. ¿Cuáles son estos? Son agrupaciones que representan los intereses colectivos de trabajadores o empleadores. Actúan en la negociación colectiva, conflictos laborales y defensa de derechos gremiales. La- los sujetos colectivos, pues en caso de los trabajadores, pues puede ser el sindicato. Perdón. Y estos entes o sujetos colectivos actúan para negociar de forma colectiva algún conflicto laboral, una huelga y defender los derechos gremiales. Entonces, este tipo de sujetos colectivos, pues su actividad se encuentra encaminada a este tipo de, de cuestiones. Los sindicatos, Asociación Permanente de Trabajadores o Empleadores. ¿Cuál es la finalidad de estos sindicatos? Defensa y promoción de intereses económicos y profesionales. Entonces defienden los intereses de los trabajadores. Y hay varios tipos de sindicatos, de empresa, de industria, gremiales y de oficios varios. Asociaciones patronales. Esto, pues, estas asociaciones son, vamos a verlo, creo, o le podemos dar como, pues, el contrario de los sindicatos. Participan en las negociaciones colectivas, al igual que el sindicato, pues, estas asociaciones patronales participan en los contratos colectivos, políticas laborales, pues, esto va ya en relación al Estado. Promoción de la productividad y buenas prácticas. Contrato y negociación colectiva. Resultado de la actuación de los sujetos colectivos. Estos contratos colectivos y buscan equilibrar las relaciones laborales. Instrumento. Contrato colectivo de trabajo, convenio colectivo. O sea, estos contratos o negocios colectivos, pues son los contratos colectivos de trabajo, convenio colectivo. Huelga y otros mecanismos de presión legítima. Entonces, a través de estos instrumentos, por decir el contrato colectivo de trabajo, pues es un contrato que se llegó a un acuerdo con el patrón y el sindicato y todas las personas que contrate el patrón, pues tienen que firmar, van a firmar este contrato colectivo de trabajo y pues va a tener las mismas prestaciones que todos. Convenio colectivo y en las huelgas, pues ahí también la participación de eh, este tipo de entes colectivos ayuda eh, para la negociación y para llegar a un acuerdo entre las partes. Ay, perdón. Este, mm, entonces, esto
Ahí también intervienen estos sujetos colectivos. Ay, perdón, ya, ¿dónde me quedé? Ah, ya, aquí está. Entonces, para lograr el equilibrio en las relaciones laborales, pues se usan este tipo de instrumentos, que es el contrato colectivo de trabajo y el convenio colectivo, la huelga. La huelga, pues es un instrumento que usan los trabajadores para crear presión en el patrón cuando quieren ser escuchados respecto de de algo que ellos consideran que se encuentra, que no es correcto, podamos decirlo así. Bueno, pongamos un ejemplo en relación a las jornadas laborales o que no se entregan eh, las utilidades o los aguinaldos o que es demasiada la carga laboral y el salario es muy poco. Todas esas cuestiones, pues la huelga es un instrumento que los trabajadores usan para crear una presión en el empleador y pues buscar que sean escuchadas los reclamos y las propuestas de los trabajadores, ¿verdad? Para que a final de cuentas exista ¿cómo podríamos decirlo así? Un buen ambiente laboral, ¿verdad? Adecuado y que sea un trabajo digno para que ellos puedan realizarlo. Y bueno, hasta aquí llegamos en este tema de los sujetos del derecho del trabajo. Pues son pocos, son los individuales, pues ya vemos que es el trabajador y el patrón. Y estos pues tienen diferentes derechos y obligaciones. Y los sujetos colectivos pues son los sindicatos y las asociaciones patronales. Asociaciones patronales pues está del lado tiene que ver con el patrón. Y los sindicatos tienen que ver con los trabajadores. A ver, déjenme les dejo de compartir. Vamos con la siguiente clase. Denme un segundo. Y aquí vamos con este tema. Déjenme. Ahí está. Ok. Déjenme les comparto. Listo. Este tema es la empresa y el derecho del trabajo. Aquí pues la empresa pues tiene que ver, lo relaciona con pues el órgano. La empresa es una organización económica y social que combina recursos humanos, materiales y financieros para producir bienes o servicios con el fin de obtener beneficios. Entonces esto es la empresa. Es una organización económica y social que combina recursos humanos y materiales. Humanos, pues es el trabajador. Materiales, pues es la materia prima que se utiliza para hacer el producto o que se elabora para obtener un beneficio, una remuneración. Con el fin de obtener un beneficio, pues es precisamente eso, la comercialización del producto, la venta y que el beneficio, pues es la ganancia, ¿verdad? Ese es el concepto de la empresa. Elementos principales es el capital, pues son los recursos económicos, pues el monto que se invierte para poder echar a andar, pues esta maquinaria de la empresa. Trabajo, esfuerzo humano. Pues el trabajo, pues siempre lo realiza la persona física y organización, coordinación de actividades. Y todo esto se conjunta
para lograr como objetivo la producción y como consecuencia de esta producción que se efectúe la venta o este, que su producto se posicione, ¿verdad? O sea comprado y se obtiene un lucro o una ganancia. Relación entre empresa y derecho del trabajo. La empresa es el espacio donde se aplican las normas laborales, sí, pues es el lugar donde se suscitan todas las cuestiones inherentes al al trabajo y entonces en este espacio se aplican las normas laborales. El empresario tiene el deber de cumplir la legislación laboral, asegurando derechos y obligaciones. Entonces el empresario, que pues es el dueño de la empresa, tiene la obligación de cumplir con las normas laborales que existen aquí en nuestro país, para con los trabajadores, asegurar los derechos y obligaciones que cada uno de sus trabajadores tiene. El derecho del trabajo regula el poder de dirección del empleador y protege al trabajador frente a abusos. Entonces, pues, el derecho de trabajo en lo relativo a la empresa regula el poder que tiene el patrón, porque pues no puede ser un poder desmedido como ya lo vimos anteriormente en las características, o sea, sino que este derecho pues tiene que estar regulado para que no se vaya, volvemos a lo mismo de que pues no nivelar esta desproporción que existe entre el trabajador y el patrón. Dice, se busca un equilibrio entre eficiencia productiva y bienestar laboral. Entonces aquí, pues no todo es para el trabajador, sino que se busca el derecho laboral, busca un equilibrio entre la productividad, o sea, que la empresa pueda producir y que, y que si bien esté produciendo la empresa, haya un bienestar laboral, o sea, que existan las condiciones necesarias para poder desempeñar el trabajo de manera adecuada, que esté limpio el lugar de trabajo, que exista una buena remuneración económica como consecuencia de que se brinda la mano de obra, este, todo esto, que no haya acoso, que no haya sobreexplotación, ¿verdad? Todo esto. eh, Eso es lo que surge o que lo que da lugar como consecuencia de que hay una relación entre la empresa y el derecho del trabajo. Y como conclusión, la empresa y el derecho del trabajo están estrechamente vinculados, ¿sí? Porque pues es que, como vimos, la empresa es el lugar donde surgen estas situaciones que se encuentran reguladas por el derecho del trabajo. Pues, ¿qué situaciones? Pues vamos a ponerlo así, un despido injustificado, algún accidente de trabajo. Todas estas cuestiones, pues siempre se van a desarrollar ahí en el lugar de trabajo. Por eso está íntimamente relacionada la empresa con el derecho de trabajo. Dice, las leyes laborales garantizan el respeto y equilibrio entre empleador y trabajador. Y bueno, por estas leyes, pues se garantiza este equilibrio que hay dado la desproporción natural o que es inherente, podremos decirlo así, a este tipo de derecho, al derecho laboral. Entonces, pues a raíz de esto se crean las leyes que regulan y ponen en igualdad de términos al trabajador contra el patrón. Dice, un buen cumplimiento de la normativa fortalece la productividad y la justicia social. Entonces, si estamos, eh,
si se está cumpliendo, garantizando los derechos del trabajador y estos pueden realizar un trabajo que es útil a la sociedad, entonces se fortalece a la empresa y por lo tanto existe o se da una justicia social. Entonces, aquí esto pues es, la empresa pues va más que nada encaminada. Ah, ¿ya me escuchan? Ah, bueno, es que creo que se desconectó aquí. Bueno, les estaba diciendo, la empresa pues sí está relacionada con pues el patrón, pues es el que la crea, ¿verdad? Y luego necesita de los trabajadores, de la mano de obra para ponerla en producción. Este, para poder desarrollar la actividad para la cual fue creada y que sea de beneficio a la sociedad. Entonces, por eso existe una relación entre la empresa y el derecho laboral. Y pues sería todo en esta clase por lo que respecta a este tema de la empresa y el derecho de trabajo. A ver, denme un segundo. Listo. Entonces, pues este sería el último tema, el tercer tema que vamos a ver en esta clase. Espero que pues hayan quedado claros los conceptos que se vieron. Trato de que sean conceptos generales, ¿verdad? Porque pues tenemos que ajustarnos a los tiempos de cada clase y al tiempo también que va a durar el módulo. Entonces, pues trato de sintetizar pues lo mayor posible los temas sin que se vaya o se pierda algún dato importante, que sean conceptos generales, pero podríamos decirlo, los esenciales, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, cualquier duda que ustedes tengan al respecto de cualquier tema, cualquier tarea, pues no duden en, en, en contactarme para que podamos explicar si es relativo a un tema o relativo a la entrega de un trabajo o la presentación de algún examen o sí, la aplicación de algún examen. Lo importante es que ustedes puedan comprender y todos los conceptos que les voy a estar poniendo y vamos a desarrollar en clase y que ustedes pues también me retroalimenten a mí como con sus tareas o las actividades, ¿verdad? Que se van a poner cada semana y con los exámenes que se van a aplicar. Como ya les dije, pues van a ser dos exámenes a lo largo de este módulo y lo demás va a ser calificado con los trabajos que ustedes van a estarme enviando y que yo les voy a poner ahí las actividades cada semana. Entonces, si tienen alguna duda de algún trabajo, no duden en contactarme ahí por el WhatsApp, porque esto pues les va a ayudar para tener una mejor calificación y que no se vayan solamente con los puros exámenes, no se confíen, porque puede que nos vaya mal en un examen, pero si ya nosotros hicimos todas nuestras tareas, pues ahí tenemos más oportunidad de que se promedie todos estos puntajes de exámenes y tareas y podamos obtener una buena calificación. Entonces, bueno, ¿qué más les iba a decir?
no, pues sería todo. Y pues ya saben, estamos aquí. eh, Pueden contactarme con el por el WhatsApp, cualquier duda. Y bueno, yo me despido. Que Dios los bendiga. Espero que sigan, que tengan una excelente semana. Échenle muchas ganas y aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego.